Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a un video más sobre el seminario de Apocalipsis. Vamos a estudiar el capítulo 6 en este video. Y para empezar tendremos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque nos das la oportunidad de poder abrir nuevamente tu palabra. Gracias por esa libertad que nos das. Te pedimos que te quedes y bendigas esta presentación y que ayudes a poder entender y abrir nuestros corazones y nuestras mentes para que tú puedas entrar y presentar las verdades que tú quieras, Señor. Gracias, Padre, por todo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar inicio a esta presentación del capítulo 6 de Apocalipsis. Recordemos, Apocalipsis pues es donde nos revela a Jesús, todo este libro de revelación. Y hoy empieza los 7 sellos en este capítulo 6, y en esta presentación hablaremos sobre los caballos del Apocalipsis, la relación de los 4 seres con las tribus, el propósito del primer sello, el estandarte idólatra, balanza y precios del mercado, aceite y vino, y veremos al final los sellos en relación a las iglesias. Y vamos a empezar con una introducción a los sellos. El rollo fue creado por Dios el Padre en un marco judicial. Comenzó el trono continuo con la gloria del Padre, que es un poco difícil de escribir, en el capítulo 4, del versículo 2 al 3. Y esto fue seguido por relámpagos, truenos y una voz que representaba el juicio y la sentencia completa. La siguiente escena de acción es Dios en el trono con un rollo de 7 sellos en su mano. Y en esta escena de la sala de justicia celestial, los casos de las naciones y la iglesia están cerrados. El rollo es epistográfico, inscrito de ambos lados, sugiriendo que es un documento legal completo. Los sellos tienen que ser abiertos y leídos por alguien digno, con plena sensibilidad de la jurisprudencia divina. Eso significa alguien que pueda entender con discernimiento y discreción las intenciones y los propósitos y las conclusiones de Dios. Y este individuo digno debe ser sensible a la transición en el tiempo que la ruptura de cada sello traerá a la historia del tiempo del fin. Cristo, como se ha señalado, era ese ser digno. Aunque fue designado como el león y el cordero, será el cordero que rompa cada sello, la imagen perfecta de nuestro sustituto. La apertura de los sellos pondrá fin a la historia mundial y marcará el comienzo del escatón, que es el evento final en el plan divino del fin del mundo. Y los 7 sellos están divididos en 3 segmentos, tal como las trompetas y las plagas, en un orden de 4, 2 y 1. Las 7 iglesias no estaban numeradas, no llevan una secuencia profética ni un orden especial. Aquí vemos en la gráfica las divisiones. Vemos que hay una escena celestial y están los primeros 4 sellos. Del 1 al 4 son los jugadores principales entre el bien y el mal. En el sello 5 y 6 vemos que está el tiempo de gracia entre medio, donde la gracia se termina, y hay eventos específicos del tiempo del fin dirigidos ya sea a Satanás o por Satanás y con sus secuaces. Y entre el sello 6 y el sello 7 hay un interludio. El sello 7 vemos los eventos relacionados con la segunda venida. Y la apertura de los sellos
está dirigida por el cielo, no por mandato de Satanás, y describen circunstancias que Dios permite justo al final de los tiempos. Por lo tanto, son decretados por el cielo, pero todos ocurren en la tierra. Lo que se abre a nuestro entendimiento en los capítulos del 4 al 7 y se finaliza en el capítulo 19. Tenemos los sellos. Y estos evitan que el contenido del pergamino sea visto o entendido prematuramente. Cuando se revelen las personas y los problemas de todos los sellos, entonces se podrá entender el contenido del rollo. Los sellos certifican que el contenido es genuino y auténtico. Desatar los sellos claramente es importante para el cielo y para el universo. Y su contenido contiene el juicio final de las naciones, la iglesia y los impíos. O sea, contiene su destino. Y se requería que Jesús, el Cordero que había derramado sangre, fuera digno. ¿Por qué? El carácter de Dios es vindicado por los contenidos. Es un registro de sus juicios. Cuando los santos revisen ese registro, encontrarán que la vida y la muerte de Cristo confirmaron lo que Dios escribió en ese registro. Revelan un pueblo que despreció la sangre del Cordero. El juicio de Dios sobre los malvados y la elección de Cristo sobre los justos estarán en perfecta armonía. Y ese Cordero tiene el derecho, Él es digno de revelar de cada sello los puntos finales del gran conflicto. ¿Y qué significa la ruptura de los sellos? El último paso judicial de Dios en la vindicación de su gobierno, y puede proceder cuando finalmente se abra el rollo. Y aquí se le presentaron escenas a Juan que no eran en realidad para su experiencia, pero que sería en un periodo de tiempo en el futuro. Y se cita Apocalipsis 6 del 1 al 4. Esto lo encontramos en manuscritos liberados en el volumen 20, la página 198. ¿Son los sellos históricos? No de acuerdo a la cita o al contexto bíblico. ¿Qué es ese periodo de tiempo? Ese es el tiempo señalado de Daniel 8, 17 y 19 y Habacuc 2:3. El Cordero está a cargo de el tiempo y la secuencia al abrir los sellos. Cuando el primer sello se abre, el inicio del tiempo señalado empieza. Eso comienza con la decisión legal de lanzar la abominación desoladora, que le encontramos en Daniel 12:11. Son los últimos 3 años y medio de la historia de la tierra y su oportunidad final antes del cierre de la gracia. La apertura del sello es inaugurada por Cristo. Él, por lo tanto, gobierna cuando ocurre el evento que sigue. Cada uno pondrá en marcha un incidente que moverá específicamente a este planeta hacia la culminación de la historia. Así es que damos inicio con Apocalipsis 6, los 7 sellos. Y el versículo 1 y 2 dice: Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Juan notó que cuando este sello fue abierto, y dijo: vi cuando. Y esta es una declaración de tiempo. El Cordero lo hizo. Su narrativa revela tiempo real. Él es un testigo ocular. Entonces escuchó. Debemos identificar la hora en que se abre, ya que el Cordero está abriendo los sellos, sigue sangrando. El gran abogado del hombre sigue intercediendo por los santos. Juan es testigo de otro evento sensorial del primer sello. Escuchó como un ruido, como un trueno.
Había comenzado un juicio de los vivos, Apocalipsis 4:2. Luego Juan observa una teofanía de relámpagos, truenos y voces anunciando que el cielo estaba procediendo con decisiones finales para la eternidad. Apocalipsis 4:5, donde vemos el primer trueno. Y el trueno, asociado con la ruptura de este primer sello, sugiere que ha ocurrido una marca de ruta en este proceso judicial. Algo parece estar completo. Este es el segundo trueno relacionado con esta escena del juicio, y esta vez no hay voces emanando del trono o relámpagos. Ha ocurrido una fase dramática en la escena de la sala del tribunal del cielo. Dado que este es el único sello con trueno, lo que Juan está a punto de ver debe representar un grupo de individuos que tienen su destino eterno totalmente resuelto. Lo comparamos con Malaquías 3:17. Esto anuncia que un proceso de selección ha apartado a los 144,000, anotados en capítulo 11, versículo 1. Una voz en profecía significa que se ha hecho una decisión, alguna declaración. Se verá un caballo blanco saliendo a la batalla. Estos son puros y justos, representarán a los 144,000. Cuando se rompe este primer sello, un grupo de santos, un cuerpo de testigos, está listo para salir a terminar la obra. Esto se desarrollará con mayor detalle a medida que examinemos el caballo y el jinete. Dice esta cita: revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Cantares 6:10. Ha de salir a todo el mundo vencedora y para vencer. Esto lo encontramos en Profetas y Reyes, la página 535. Cuando se rompe este primer sello, un grupo de santos, un cuerpo de testigos, está listo para salir a terminar la obra. Esto se desarrollará con mayor detalle cuando examinemos al caballo y al jinete, y sabemos que esta lluvia tardía ha comenzado debido a la imagen del Cordero con sus 7 ojos y 7 espíritus que representan el derramamiento del Espíritu Santo en el capítulo anterior. Y esto sugiere que poco después de que ha comenzado el juicio de los vivos, comienza ese derramamiento para cuando se haya abierto el primer sello, el mundo esté recibiendo sus lluvias. Dice el versículo 1, vi y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Primero Juan ve, luego escucha al primer ser viviente dando una orden al jinete de un caballo. ¿Cuál es la apariencia de la primera bestia? La primera criatura es como un león. Lo encontramos en el capítulo 4, versículo 7. El león era el símbolo de la tribu de Judá situado al este del tabernáculo, una dirección que simbolizaba liberación. Lo más interesante es que esta tribu encabeza la lista de los 144,000 en el siguiente capítulo. Capítulo 7, versículo 4. ¿Hay alguna otra razón por la que la voz de la primera criatura sea como un trueno? Apocalipsis 10:3 dice, y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí Jesús clama a gran voz, y como un león que ruge. Esta bestia, o ser viviente, o ángel, representa al pueblo que simboliza Judá. Están en el este y trabajarán con Cristo para traer liberación. Daniel 11:44 dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. El versículo 2 nos dice, y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Y un caballo blanco entra en escena y dice, yo vi y quiero que tú mires. Blanco significa pureza, Salmo 51:7.
perfecta justicia de Cristo, Apocalipsis 7:14 y 19:8. Victoria, Isaías 1:18. Santidad, Apocalipsis 7:13. La piedra blanca de Apocalipsis 2, versículo 17, representa el carácter santo de Cristo ofrecido gratuitamente a todos. El caballo es un pueblo, especialmente al pueblo de Dios en acción militar. Cantares 1:9, Isaías 63:13 y Zacarías 10:3. Y en contexto de los últimos días, Joel habla del pueblo de Dios como caballo. Eso es lo que representa un caballo. Y dice aquí en Joel 2, 1 al 4. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Este caballo representa a los 144,000 que tienen el carácter de Jesús, han sido purificados, son santos, su juicio ya ha ocurrido. Este es el primer grupo vivo que cumple la profecía de Daniel 8:14. Un jinete dirige a cada caballo. ¿Y quién es este jinete? Nos dirigimos a Apocalipsis 19, del 11 al 13, donde el fiel y verdadero monta un caballo blanco, cuyo nombre es el Verbo de Dios. Es diferente evento y circunstancia, pero es el mismo jinete. Y algunos han preguntado, ¿cómo puede un cordero, al abrir los sellos, conducir al mismo tiempo al remanente en la batalla? Y lo vemos fácilmente que es a través de su espíritu, porque Jesús tiene dos naturalezas. Nos dice esta cita del Espíritu de Profecía, dice, cubierto con la humanidad, Cristo no podría estar en cada lugar. Por lo tanto, era por su ventaja que Él los dejara. Y ir a su Padre y enviar al Espíritu Santo para ser su sucesor en la tierra. El Espíritu Santo es Él mismo, despojado de la personalidad de la humanidad e independiente de ella. Él se representaría como presente en todos los lugares por su Espíritu Santo, como el omnipresente. Esta está en Cartas y Manuscritos, volumen 10, la carta 119 del año 1895. Entonces, solo Cristo puede montar un caballo blanco y conducir a un pueblo purificado. Dado que los caballos también están relacionados con la guerra, podemos ver Job 39, 19 al 25, Salmo 76, 5 y 6, Proverbios 21, 31. Esta es una escena de guerra, es un símbolo de Cristo y su pueblo saliendo a terminar una tarea. Jesús tiene una corona que es Estéfanos, y esa corona es de la victoria. Y esta misión significa que se completará. El arco tiene muchos significados simbólicos. Aquí es un símbolo de guerra. Cuando un arma da en el blanco, verifican la verdad. Es preciso. El arco era un símbolo de poder militar en el Antiguo Testamento. Oseas 1:5 y Jeremías 51:56. Un arco sin flecha significaba que ya salió y dio en el blanco. La misión de Cristo y su pueblo tendrá éxito, lo que indica la corona de la victoria. ¿Cuál es el propósito del primer sello? Jesús, habiendo vencido en el juicio de los muertos, que sabemos que se inició de 1844,
Y después de esa etapa del juicio de los muertos, viene la etapa del juicio de los vivos. Pero ahora Jesús, habiendo vencido en ese juicio de los muertos, ahora sale para vencer en el juicio de los vivos. Nos dice Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y Apocalipsis 12:7 dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. En ese juicio de los muertos, el acusador estaba acusando día y noche a los humanos, pero fue echado afuera, significando que ese juicio de los muertos se ha acabado, y ahora hay inicio al juicio de los vivos. El caballo y el jinete salen, o sea, están activos, están en movimiento, están conquistando y van a conquistar. Y el doble uso de esas palabras significa que la misión no se detendrá hasta que se complete. Y esto representa a un pueblo que tiene la justicia de Jesús bajo su liderazgo, saliendo para terminar el trabajo. Y esto representa el fuerte clamor de los 144,000 en el tiempo de la lluvia tardía. Y ellos salen hacia adelante. Dado que la experiencia de la lluvia tardía tendrá un alcance mundial, se adapta mejor al símbolo del caballo blanco que la lluvia temprana. Y Elena de White escribió: y al empezar el tiempo de angustia fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Primeros Escritos, página 85. Y más tarde ella emitió una declaración aclaratoria. Aclaró esa cita. Dice: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto periodo precisamente antes que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Entonces vemos aquí que este es un tiempo de angustia previo al tiempo de angustia grande. Y además del hecho de que el empoderamiento de la iglesia por el Espíritu Santo coincide con el cuadro simbólico dado en Apocalipsis, y además del hecho de que el tiempo coincide con lo que Elena White vio en visión, hay otras razones lógicas que apoyan esta aplicación profética. Apocalipsis 5, 3 y 4 dice: cuando se abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Juan escucha la orden imperativa de la segunda bestia, que dice: ven. La naturaleza secuencial de los sellos es ahora evidente. A este sello se le asigna un número relacionado con una bestia numerada. El tiempo nuevamente está bajo el control del Cordero. Jesús abre el sello, y la criatura nos invita a ver lo que representa. Tiene una asociación con la segunda bestia. Jesús no controla los acontecimientos, pero sí controla cuando se permite que ocurran o se
rebelen. ¿Y quién es esta segunda bestia o ser viviente? Es como un buey o un becerro. Apocalipsis 4, 6 al 8. Ezequiel 1, 10. Un simil. Similar a este es el estandarte de la tribu principal Efraín. Oseas 10, 11 y Deuteronomios 33, 13 al 17. El nombre de Efraín falta en las tribus de los 144,000. Lo podemos ver en Apocalipsis 7, del versículo 4 al 8. La palmera de la victoria en Ezequiel 41, 19 no incluye a Efraín. Dice Oseas 10, 11, Efraín es becerra domada, amadora del trillar. Y esta bestia, criatura viviente o ángel, representa a aquellas personas a quienes Efraín caracteriza. ¿Y qué personas por la tierra, en la tierra, afirmando ser de Cristo, están representadas por Efraín al final de los tiempos? Esta tribu hizo un becerro de fundición en Horeb. Salmos 106, 19 al 20. Efraín fue luego juzgado como unido a sus ídolos. Déjalo en paz. Oseas 4, 17, comparando con Zacarías 6, del 1 al 6. Efraín se unió al reino del norte para adorar 2 becerros de oro con un disco solar entre sus cuernos, en honor a Baal, similar al dios egipcio Apis, con el dios Sol Ra. Hathor, una diosa egipcia con 2 cuernos de toro, también tenía el sol entre esos cuernos. Y Efraín representa la apostasía dada a la idolatría y al culto al sol. Cuando Israel estaba dirigido por Saúl, él era de la tribu de Benjamín. David era de Judá. Cuando las tribus del norte se separaron, estaban bajo el liderazgo de Jeroboam, de la tribu de Efraín. Y Efraín se unió, estiró su mano a través del golfo con el norte. 1 Reyes 12, 28 al capítulo 13, 10. Y el reino del norte representa la apostasía. Efraín se convirtió en la fuerza de esa rebelión. Jeroboam estableció un falso sistema de adoración, haciendo 2 becerros de oro para adorar en el día de expiación, para que Israel no tuviera que ir a Jerusalén, el que es el verdadero centro de adoración. ¿Quién apostata de la iglesia de Dios al final e introduce una práctica idólatra asociada con la adoración del sol? Es el protestantismo apóstata. Se establece un falso sistema de adoración a través de los Estados Unidos, que es simbolizado por la bestia de la tierra. Se hará cumplir este falso sistema de adoración. Esto está relacionado con el sol, relacionando con el amor y la paz. Efraín unió a las 10 tribus en idolatría. Apocalipsis 17 señala que 10 reinos o cuernos se unirán con Babilonia. Al establecer estandartes idolátricos, Efraín se une a la tierra del norte, representada por el papado o rey del norte. Daniel 11 del 40 al 45. Daniel llamó esos estandartes abominaciones. Jesús dijo: si queremos saber más sobre la abominación desoladora, que estudiemos el resto de la historia. Daniel habla de las abominaciones que traen desolación. En el tiempo de la lluvia tardía y del fuerte pregón, los 144,000 y el caballo blanco, viene este segundo sello que representa a un pueblo promoviendo una norma idólatra que se une al pueblo queriendo ser como Dios. Y en el versículo 4 vemos el caballo rojo. Este caballo es rojo y es el segundo caballo y denota un grupo de personas y eventos separados del primero. Hay por tanto una separación desconocida del tiempo. La misiva secuenciada sugiere que no están muy separados. Algunos interpretan que este caballo rojo representa la guerra, y eso es así espiritualmente.
Este caballo representa a las personas dispuestas a luchar, como el dragón rojo de Apocalipsis 12:9, similar a la bestia escarlata de Apocalipsis 17. El rojo representa fuego y sangre, persecución y muerte, y todo es negativo. Este caballo sale en respuesta al primer caballo y quita la paz de la tierra, persiguiendo y matando, simbolizado por el poder de una gran espada dada al jinete. Y este caballo representa la bestia terrestre del tiempo del fin, Apocalipsis 13:15. Y Daniel 11:33 es su cumplimiento. Cristo profetizó ese tiempo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mateo 24:9. Es la obra final del protestantismo apóstata contra los que no tienen la marca de la bestia. La misión de este caballo es la de hacer daño a la gente del primer caballo. Nos dice el versículo 4, y al que lo montaba le fue dado poder. Y este poder sugiere que se le otorgó al jinete alguna autoridad importante. En este contexto apocalíptico se le otorgó a él por permiso divino. Dios no pone el límite en todos los asuntos. Dios pone el límite en todos los asuntos. Sin embargo, parte de su propósito redentor final es traer ante el mundo la expresión completa del mal, mientras los 144,000 representan las maravillas de la justicia y la santidad en su expresión completa. Un entendimiento similar se ve en otra parte de la saga de la bestia del mar. Y le fue dado hacer guerra contra los santos, Apocalipsis 13:5-7. Un acontecimiento controlado por Dios, pero con un propósito apocalíptico. ¿Y de dónde obtiene el poder el caballo rojo? El jinete Satanás no tiene poder por sí mismo. Recordemos que las bestias del mar y de la tierra de Apocalipsis 13:2 recibieron su poder del dragón. El poder del dragón está bajo el control del cielo. Apocalipsis 12 del 7 al 9. El cordero libera al caballo rojo para exhibir su carácter y poder por un corto tiempo. El cordero rompió el sello. El jinete, Satanás, salió ahora dando poder a la bestia. Y ahí sigue la persecución. El caballo rojo, el protestantismo apóstata, muestra su reacción a la proclamación del evangelio dada por la gente del caballo blanco. Y esto alude al poder global. Contrasta terriblemente con el primer sello, donde había una misión sagrada, pero aquí violencia. Esto sugiere que el impacto de estos sellos ahora se ha vuelto mundial. Estas personas unen las profecías de las bestias de la tierra, de Apocalipsis 13, y la ramera de Apocalipsis 17. Dice Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Se llaman cristianos, pero albergan odio y muerte. Y vemos una nota, aunque vendrá el martirio, la reacción inicial de este caballo es a la persecución. Por eso es aquí donde comienza a producirse un zarandeo. Y esta es una guerra entre el pueblo profeso de Dios. Como los levitas no adoraron el becerro de oro en el monte Sinaí, fueron apartados como sacerdotes. Así que los 144,000 no adorarán el estandarte idólatra de los poderes del norte y serán apartados como sacerdotes para Dios. Así como las tribus del norte de Israel lucharon contra Judá, los cristianos apóstatas Efraín y Dan atacarán a los 144,000 representados por Judá. Y el estandarte idólatra, el símbolo de un becerro que representa al caballo rojo, se relaciona con los antiguos dioses egipcios, griegos y babilónicos que honraban el culto al sol.
Y Roma afirma que su gran marca de autoridad es la adoración del domingo en lugar del verdadero día de reposo. Y esta marca se llamará la marca de la bestia. La gente del caballo rojo, el mundo protestante, hará cumplir las leyes dando deferencia a la santidad dominical promovida por el papado. Las escrituras enseñan que el papado reconquistará su perdida supremacia y que volverán a encenderse los fuegos de la persecución mediante las concesiones contemporizadoras del así llamado mundo protestante. En ese tiempo de peligro podremos resistir únicamente en la medida en que tengamos la verdad y el poder de Dios. Esto está en Maranata, el Señor viene, la página 201. Aquí claramente nos está diciendo la naturaleza de esta bestia, lo que es el papado. Volverá a perseguir. Podríamos pensar nosotros que ha cambiado, que muchos están diciendo que ha cambiado y tenemos que unirnos, pero no, claramente nos dice que cuál es su naturaleza. Vendrá la persecución. Tenemos que estudiar mejor el tema. Y aquí en otra cita nos dice que el mundo no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta unión es cimentada por el gran apóstata, pero mientras trate de unir a sus agentes en la guerra contra la verdad, se esforzará por dividir y dispersar a los que la defienden. Esto está en Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 171. Apocalipsis 6, 5 y 6 dice: Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía: Ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y aquí vemos una secuencia coreografiada. Primero se abre el sello, luego el ser viviente actúa. Y este ser viviente tiene la cara de un hombre. Apocalipsis 4:7. Este querubín simboliza el estandarte de la tribu de Rubén. En Ezequiel 41:19, el león está representando a Judá y la cara de hombre representando a Rubén. Estaban en la cortina del templo. Estaban frente a la palmera, significando esas 2 tribus serían victoriosas. Rubén es el segundo en la lista de los 144,000. Apocalipsis 7:5. Rubén era la tribu principal hacia el sur. Números 2, 10 al 16. No solamente este caballo representa a un pueblo, pero su descripción se relaciona a un pueblo especial. Y vemos el carácter de Rubén. Jacob, en su lecho de muerte, dijo: Rubén era inestable como las aguas. Génesis 49:4. Perdió su derecho como primerizo porque durmió con Bilha, la concubina de su padre. Génesis 35:22. Y en los últimos días, los descendientes espirituales de Rubén están asociados con la gran ramera, Babilonia, la madre de las rameras. Apocalipsis 17, del 1 al 5. Ellos responden al fuerte clamor de los 4 ángeles que llaman: Salid de ella, pueblo mío. Y como lo sabemos, ellos están en la lista de los 144,000 que serán redimidos, en el simbolismo que encontramos en Ezequiel 41:19, donde ellos se arrepienten y son victoriosos. Versículo 5 dice: Y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Un pueblo asociado con otros que prostituye la verdad, enseñanzas erróneas, son parte del caballo negro. ¿Por qué un caballo negro? Representan a un pueblo pecador. Si el blanco representa la pureza y la justicia, que es el primer caballo, entonces seguramente el caballo negro representa pecado, muerte o oscuridad. El negro se relaciona con luto y muerte. Jeremías 4:28. También
está relacionado con hambruna. Jeremías 14, 1, 2, Lamentaciones 5, 10. Si es una hambruna por comida, comida espiritual. Y sigue la persecución del caballo rojo. El pueblo del caballo rojo no permiten la verdad que triunfe. Y ahora el pueblo del caballo negro tienen hambre y esperan la comida espiritual. Ellos están en oscuridad. ¿Y qué grupo de personas llamadas pueblo de Dios están espiritualmente desnutridos? Los que están en Babilonia. Ellos están esperando el llamado del fuerte clamor. Y estos se convertirán en parte de la gran multitud. Están asociados con la iglesia ramera, esperando oír: salid de ella, pueblo mío, como lo dice Apocalipsis 18:4. Y vemos la actividad de este caballo. El caballo blanco salió a conquistar en el versículo 2. El caballo rojo salió a quitar la paz de la tierra, versículo 4. Y el caballo negro está sin movimiento, no está activo. ¿Por qué? Porque está esperando por ti y por mí, por el último llamado, está esperando el fuerte pregón. Balanzas y precios del mercado. En el versículo 5 dice: y el que montaba tenía una balanza en la mano. Y el jinete, sabemos que el jinete es Cristo Jesús, tal como en el caballo blanco. Él está autorizado a ser el juez con la balanza en la mano. Juan 5, 26 a 27. Tal como se describe sus ojos como llama de fuego en otras profecías, Daniel 10 y Apocalipsis 1:14. Balanzas simbolizan justicia. Proverbios 16:11, Ezequiel 45:10. Y no hay evidencia sobre lo que hay en las balanzas. Contextualmente deben estar vacías. Aún no se ha dictado sentencia para este grupo. Dios está preparado para juzgar, para medir a su pueblo, pero Él está esperando. ¿Y qué espera? Para ver cómo responderá al mensaje de Elías o el último llamado. Y Él espera para un juicio favorable. Mateo 4:16 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dice el versículo 6: oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Están las balanzas pasando el trigo y la cebada? ¿Pesando? No. Las balanzas están vacías y se relacionan con el peso, y están anticipando la evaluación del carácter de este grupo. El mensaje del trigo y la cebada está relacionado con el volumen y el precio, o una medida. ¿Y qué significa eso? ¿Una medida de trigo por 1 centavo y 3 medidas de cebada por 1 centavo? El enfoque está en el costo, no en el grano. Se trata de un costo exorbitante. Una medida de trigo, un poco menos de 1/4, o medida seca, solo lo suficiente para sostener a una persona por un día. Se necesitaban 3 medidas de cebada, un grano más barato, para igualar una de trigo en valor nutritivo y saciante. Y aquí está el desafío. Estos precios, 1 centavo por cada volumen anotado, eran de 8 a 16 veces el precio promedio en el Imperio Romano en ese momento. El trigo y la cebada se usan para hacer pan, que aquí representan la palabra de Dios. ¿Por qué hay hambre de verdad? Y es difícil de conseguir debido a la persecución y a las enseñanzas engañosas. Se promueve la falsedad y ahora tiene un gran costo. Un hambre por la verdad está en la tierra y ahora es difícil obtener la verdad sin adulterar. Este caballo negro representa a las personas que carecen del verdadero alimento espiritual que ofrece el cristianismo. Y el aceite y el vino. Dice en el versículo 6, pero no dañes el aceite ni el vino.
¿Por qué la voz celestial ahora ordena que se proteja el aceite y el vino? El aceite, veamos primero el aceite y su símbolo relacionado con la influencia sobre los niños o los más pequeños. En el Testimonio, volumen 5, nos dice: en vista del precio infinito pagado por la redención del hombre, ¿cómo se atreve a alguien que profesa el nombre de Cristo a tratar con indiferencia a uno de sus pequeños? Cuán cuidadosamente deben los hermanos y hermanas en la iglesia cuidar cada palabra y acción para que no dañen el aceite y el vino. ¿Y qué pasa con el aceite y el vino que hay en estos pequeños? ¿Son los mismos que los que hay en este sello? Dice esta otra cita: el aceite dorado representa al Espíritu Santo. Los ministros de Dios deben recibir constantemente este aceite para que a su vez lo impartan a la iglesia, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los siervos de Dios pueden obtener victorias solo por la pureza interior, por la limpieza de corazón, por la santidad. Esto está en Testimonios para los Ministros, página 188. También representa la justicia de Cristo dentro del carácter. Ahora es el momento de rogar que las almas no solo escuchen la palabra de Dios, sino que sin demora consigan aceite en sus vasijas junto con sus lámparas. Ese aceite es la justicia de Cristo, representa el carácter y el carácter no es transferible. Nadie puede asegurárselo a otro. Cada uno debe obtener para sí un carácter purificado de toda mancha de pecado. Testimonio para los Ministros, página 233. Puede que hayamos seguido durante mucho tiempo el camino angosto, pero no es seguro tomar esto como prueba de que lo seguiremos hasta el fin. Si hemos andado con Dios en comunión con el Espíritu, es porque lo hemos buscado diariamente por fe. De los 2 olivos se nos ha comunicado el aceite dorado que fluye por los conductos dorados, pero aquellos que no cultivan el espíritu y el hábito de la oración no pueden esperar recibir el aceite dorado de la bondad, la paciencia, la longanimidad, la mansedumbre y el amor. Testimonios para los Ministros, página 511. La simbología continua con el aceite representando el espíritu. Podemos ver Salmo 23:5 y Zacarías 4:1-6. Y el aceite ha sido usado como vehículo para ungir. Éxodo 29:21 y 1 Samuel 16:38. Nos dicen estos versículos. Isaías 10:27. Acontecerá que en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y Hechos 10:38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Juan 14:10 dice: el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Por eso Dios estaba con él, porque había sido ungido con el Espíritu. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Mateo 25:1-13. Necesitamos aceite en nuestras lámparas, como la historia de las 10 vírgenes. Y colectivamente podemos ver que el aceite es un hermoso símbolo de la obra del Espíritu de Dios en el corazón, trayendo justicia y sus frutos maduros. Tenemos que la gente del caballo negro está en tinieblas, pero han sido receptivos al Espíritu. La voz, la de Jesús,
En medio de las 4 bestias dice, no se atrevan a dañar la obra que se está haciendo. El vino. El vino se relaciona con la sangre de Jesús, pero también con el aceite, cura las heridas. Lucas 10:34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndoles en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Estos nacidos en Cristo, el caballo negro, que es gente que está todavía en Babilonia, saldrán y se unirán al remanente. Pasarán por el tiempo de angustia en Apocalipsis 7:14. Ellos también, como los 144,000, permitirán que sus túnicas, personajes, sean lavadas en esta sangre del Cordero, Apocalipsis 7:14. Mientras esperan, protegen la obra que el Espíritu de Dios ya ha realizado y que la sangre de Jesús ya ha limpiado. Y vemos aquí también imágenes que encontramos en el Antiguo Testamento. En la visión de Zacarías, de los 4 carros, el caballo negro salió a la tierra del norte. El norte es donde ha ido la apostasía para ser como Dios. El caballo blanco va tras ellos, Zacarías 6:6. Exactamente las imágenes que vemos en los sellos. Los 144,000 van a los de Babilonia y claman, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. ¿Qué sucede con estos esfuerzos? Jeremías 31:8. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los confines de la tierra. Y entre ellos, ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Y qué increíble promesa del Antiguo Testamento, la cual nosotros podemos ser parte de esa misión de rescate. Y sigue diciendo Apocalipsis 6:7 y 8, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora vemos una secuencia que se está desarrollando. Vemos aquí los 144,000. Después hay una lluvia tardía. Le sigue protestantismo apóstata. Y después hay poder para perseguir. Seguido por un pueblo en la oscuridad esperando el llamado del evangelio. Luego, llamada del evangelio difícil de dar. Y al final vemos que la advertencia de Dios para proteger a los que esperan ser llamados. Y esta 4ª criatura era como una águila voladora. Apocalipsis 4:7. Esta era un ave inmunda, Deuteronomios 14:12, y representaba a la tribu principal de Dan al norte. Jacob, el padre de Dan, había profetizado que sería una serpiente, una víbora, que muerde los talones de los caballos. Génesis 49, versículos 16 y 17. Sería como un demonio, lastimando y matando a otros. La serpiente, sin embargo, se convirtió en águila en su bandera tribal, y aquí en Apocalipsis también. Jesús notó que el águila representa a los que están perdidos en el juicio, simbolizando la muerte y el juicio inminentes. Lucas 17:35 y 37. También era un símbolo de exaltación propia. Abdías 4 dice, pero aunque vueles a lo alto como águila y tu nido esté puesto en las estrellas, de ahí te arrojaré, afirma el Señor. ¿Y qué se exalta a las estrellas? ¿Quién quiere sentarse a los lados del norte, donde está el trono de Dios? Salmos 48:2. Para ser como Dios. Un poder de cuerno pequeño. El anticristo del tiempo del fin. Daniel 8:11 y 23. Satanás y sus representantes. Isaías 14 del 12 al 15. Así que Dan es la tribu principal del norte. Y el norte en la profecía representa 2 cosas. Uno,
Aquí es donde reside el trono de Dios. Lo vemos en Salmos 48:2. Dice, hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y aquí es donde se ubica la mesa de los panes de la proposición en el tabernáculo antiguo, el pan de la presencia de Dios. De aquí es de donde emana la gloria de Dios. Ezequiel 1:4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolviente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y número 2, lo que significa el norte es el lugar donde los falsos cristos dicen que viven o moran. Y eso es Satanás. Isaías 14:13 dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿De dónde vienen los malvados para perseguir? Jeremías 6:22 dice, así ha dicho Jehová, he aquí que viene pueblo de la tierra del norte, y una gran nación se levantará de los confines de la tierra. Arco y jabalina empuñarán, crueles son, y no tendrán misericordia. Su estruendo brama como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, oh hija de Sión. El mal viene del norte. Jeremías 1:14. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. También el rey del norte, líder de la apostasía del tiempo del fin. Vemos Babilonia en Daniel 11, que representa el anticristo. Satanás estaba una vez como Lucifer en el monte santo, Ezequiel 28:14, y quiere volver a través del engaño y la falsedad, y regresa al templo o la iglesia de Dios a través del cristianismo apóstata. Segunda Tesalonicenses 2:4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vemos que Dan representa al papado o la iglesia madre. La madre de las rameras, Apocalipsis 17, que está ebria de la sangre de los mártires y quiere matar junto con su copa de engaños. Y esto es paralelo de la iglesia de Tiatira. Jezabel allí seduciendo a sus miembros a cometer fornicación y conoce las profundidades de Satanás. Apocalipsis 3. Es lo mismo que la bestia que salió del mar de Apocalipsis 13, haciendo guerra contra los santos. Dice Apocalipsis 6:8, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El caballo pálido es el color de la muerte, es un amarillo verdoso. A este caballo se le da poder para matar. Al principio no tenían permiso. Esto es por un pueblo que dice ser de Dios, pero está bajo el control de Satanás. Se exaltan a sí mismos. Y vemos en Apocalipsis 7 que no se enumeran las tribus de Efraín y Dan. Ellos no tienen parte en el reino. Y en la antigüedad, Efraín se unió a Dan y se convirtió en el reino del norte. Zacarías 6, versículo 8. Y esta unión representa a Babilonia. El papado es visto como el rey del norte, en Daniel 11 del 28 al 45. Babilonia está asociada con una águila que se lanza en picado para matar. Habacuc 1 del 1 al 17 y Jeremías 48, 39 al 47. Sorprendentemente gráficas son las palabras muerte seguidas de infierno, que describen al jinete, obviamente Satanás. Su misión con su pueblo es la muerte, no la persecución. Seguirá el martirio. Importante, el caballo aparece en este momento como no activo. Nota,
Hay esperanza para todo el pueblo de Dios. Jesús dijo, yo tengo las llaves del Hades y de la muerte, en Apocalipsis 1:18. Y la muerte y el Hades serán lanzados al lago de fuego, Apocalipsis 20:13 y 14. Y vemos en esta cita de primeros escritos, página 33, nos dice, y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo. Aquí vemos lo que representa la lluvia tardía. Cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado, esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales. Aquí, nominales, cuando se refiere a los adventistas nominales, está hablando a las personas, a las iglesias, los cristianos que en ese tiempo también creían en la segunda venida de Cristo. Y por eso se le llama adventistas nominales. No es que pertenecieran a la iglesia adventista. Entonces, repito, esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Y entonces todos, los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron. Eso salir es el tercer sello. Y sufrieron la persecución con nosotros, el segundo sello de persecución. Pero ella dijo, vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Y esas son las señales de Mateo 24, con Marcos 13 y Lucas 21. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra. Ahora aquí vemos el cuarto sello, creyendo que así cesarían los males. El cuarto sello es la planificación y preparación para la muerte del pueblo de Dios. No es un decreto. Y aquí vemos que Jesús ya les dijo a los discípulos que todo esto ocurriría. Observemos en Mateo 24, del 7 al 13, la secuencia de los eventos del tiempo del fin. Esto es lo que Jesús ya había dicho y hablado que sucedería en Mateo 24. En el versículo 7 al 8 nos dice que hay tiempo de dolores. Aquí podemos ver que hay guerras, pestilencias, hambres, terremotos, señales en los cielos. Lucas 21:11. En el versículo 9 habrá persecución. Aquí vemos el segundo sello de persecución. En el versículo 9 hay martirio, representado el cuarto y el quinto sello. En el versículo 10 al 12, los malos entregan unos a otros. Aquí vemos la quinta trompeta. Y Lucas 21 al 11 nos dice gran tribulación y señales en los cielos. Ya casi para cuando está por suceder la segunda venida y después llega el fin. Y aquí en el versículo 13 nos dice que hay salvación a los que perseveran. Y eso podemos ver en esta gráfica como lo que Jesús dijo en Mateo 24. Versículo 8 dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Y qué significa? Se le dio poder a Satanás sobre una cuarta parte de la tierra. Un tercio en profecía representa la creación apóstata malvada, personas o ángeles. Un cuarto simboliza el verdadero pueblo de Dios. Satanás tiene poder sobre parte del pueblo de Dios. ¿Es el control total? Nunca. A lo largo de Apocalipsis está claro que Dios siempre está a cargo. Y notemos que fue dado poder. Dios lo permite y modera todo. En el Antiguo Testamento el hambre, la espada y las fieras eran juicios contra el pueblo rebelde de Dios. Ezequiel 14, 12 al 19 y 21. Aquí Satanás usa estas modalidades contra los justos. Un gran número del pueblo de Dios será asesinado. Sansón salió de la tribu de Dan.
Su último acto en vida fue la muerte a los demás y a sí mismo. Y esta es la declaración final del versículo 8, que revela la terrible extensión de su autoridad. Sin embargo, como en el segundo sello, el ejército de este poder aún no está permitido. Y este cuádruple medio de muerte se menciona en varios lugares del Antiguo Testamento, en Ezequiel 14, también 12 y 21 al 21. Y estos sugieren que no se dejará de lado ningún medio sin probar para matar a los siervos de Dios. Es decir, habrá violencia, retención de alimentos, enfermedad u otras formas de flagelos y bestias feroces. En el Antiguo Testamento estas modalidades de muerte fueron simbólicamente utilizadas por Dios contra la apostasía, sugiriendo su erradicación definitiva. Al final, Satanás los usará en un sentido figurado contra el pueblo de Dios. Y luego esta cita dice, pero nuestra, refiriéndose al papado que está expresando sus planes finales, pero nuestra principal preocupación es silenciar a esta secta de guardadores del sábado. Debemos excitar la indignación popular contra ellos. Alistaremos grandes hombres mundialmente sabios de nuestro lado e induciremos a los que están en autoridad a llevar adelante nuestros propósitos. Entonces, el descanso que yo he establecido será hecho obligatorio por leyes muy severas e impositivas. Los que las desobedezcan serán apartados de sus ciudades y aldeas y se les hará sufrir hambre y privación. Una vez que tengamos el poder, mostraremos lo que podemos hacer con aquellos que no desean apartarse de su lealtad a Dios. Ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestra fuerza, finalmente tendremos una ley para exterminar a todos los que no se sometan a la autoridad. Cuando la muerte sea la pena por la violación de nuestro día de reposo, entonces muchos que ahora están alistados con los observadores de los mandamientos vendrán a nuestro lado. Lo encontramos en Maranata, el Señor viene, a la página 168. Claramente estamos viendo lo que se necesita es la unidad. Y cuando obtengan ese poder, eso es lo que va a suceder. Y esta otra cita dice, la historia se repite. La misma mente magistral que conspiró contra los fieles en épocas pasadas está ahora trabajando para obtener el control de las iglesias protestantes, para que a través de ellas Él pueda condenar y dar muerte a todos los que no adoran el sábado idólatra. Eso está en la revista Señales de los Tiempos en el año 1899. Eso es lo que está haciendo, una unidad, una comunión. Y entonces es importante que nosotros no caigamos en esa unidad de que se está uniendo todas las religiones para hacer un solo propósito. Desde ya hemos sido advertidos. Y tenemos el resumen de los primeros 4 sellos. Estos sellos simbolizan a los actores corporativos clave en el drama final de los siglos. El pueblo justo de Dios, que es un despertar espiritual. El protestantismo apóstata, que representa una persecución. Los que esperan ser llamados a salir de Babilonia. Y el papado, el catolicismo romano, que promueve la muerte del pueblo leal de Dios. Y los 7 enumerados secuencialmente en Apocalipsis, que son los sellos, las trompetas y las plagas, están divididos en 3 partes en una secuencia de 4, 2 y 1. Tenemos los caballos blanco, rojo, negro y pálido. Y después miraremos mártires y terremoto. Y después al final hay un silencio en el cielo. Y entre el 6 y el 7 hay un espacio, hay un interludio. Siempre hay un espacio entre estos últimos, entre el 6 y el 7. Y aquí, en el 5 y el 6, en medio vemos que el cierre del periodo de gracia entre estos dos. Y no son las plagas, cuando inician las plagas ahí. Y toda profecía enumerada tiene estas divisiones. Es decir, la imagen de Daniel 2, Daniel 7,
Las primeras 4 incluyen advertencias, ya sea problemas también. El segundo grupo es acción por parte de o contra Satanás y sus seguidores. Y el tercer grupo, el séptimo, está relacionado con el glorioso regreso de Jesús. El Cordero libera a los jugadores del tiempo del fin para que realicen sus actos finales en la historia de la tierra. Cada uno tiene un papel que desempeñar. Colectivamente llevarán al mundo a una de 2 grandes decisiones. Cuando se completen esas decisiones, se cerrará el período de prueba o el período de gracia. Se terminará. Y ahora, ¿cómo se relacionan esto con las 7 iglesias? Los sellos. Vemos que hay una división del pueblo cristiano que reclama la justicia al final de los tiempos. Hay una división, son 2 divisiones. Y aquí vemos entre esas divisiones que hay 4 divisiones funcionales que representan, aquí en los colores, hay 4 diferentes colores. Vemos que el caballo pálido, el papado o Dan, que también representa la iglesia de Tiatira. Pérgamo, Sardis, Laodicea y Éfeso están en conjunto y ellos también representan el protestantismo apóstata o el caballo rojo, que es Efraín. Y el caballo negro, que es Babilonia, que son los llamados, también son, ahí están los que son llamados afuera, que representan Rubén. Entonces vemos que todos ellos, el caballo negro, están representados por esas 5 iglesias. Y aquí los que son llamados fuera, representados por Rubén, tenemos a Filadelfia y a Esmirna. Esmirna son los mártires y está representado por el 5º sello. Y Filadelfia, que es el caballo blanco o son los sellados, y representa 2 cosas. Uno, los 144,000, que son Judá, y los otros, la gran multitud, que es Rubén. Y ellos 2 representan el remanente. Así es como se están divididos estas divisiones. Y podemos ver aquí en esta otra gráfica que está en 2 diapositivas, al ponerlo todo juntos, y ahora los jugadores del fin de los tiempos de las iglesias y los sellos, basándonos en Apocalipsis 2, 3, 4, 6 y 13. En estos capítulos podemos ver que aquí abajo está el santuario. Todo esto está alrededor del santuario, el santuario de su presencia. Y al norte, donde él se sienta, tenemos a Dan. Y Dan representa águila o serpiente. También el caballo pálido, el 4º sello. La bestia del mar, papado. Decreto de muerte a los que no tienen la marca de la bestia. Y también está la iglesia de Tiatira. Y de este lado a la izquierda, tendremos el lado de la izquierda y el lado derecho. El lado de la izquierda está Babilonia, que es el espiritismo, con Satanás a la cabeza, que es jinete de caballo, trae la maldad, y también Trinidad. Y al oeste tenemos a Efraín, y al este a Judá, y el este es donde él viene. Siempre el este es donde se viene la liberación. Y aquí ahora vemos la parte de abajo. Seguimos con el oeste, con Efraín, que representa un buey. Es el caballo rojo, el 2º sello. El protestantismo apóstata, persecución, adoración idólatra o domingo, bestia de la tierra y imagen de la bestia. También Éfeso, Pérgamo, Sardes y Laodicea están en esa representación. Tenemos también al sur Rubén, que es cara de hombre, caballo negro, el 2º sello, los que están en Babilonia y son llamados a salir, los santos con el aceite, el Espíritu Santo y el vino, la justicia de Cristo, que ellos, si vemos a la derecha, son los mártires en el 5º sello, que estarán clamando al final hasta cuándo, representados por la iglesia de Esmirna. Y siguiendo con
Rubén vemos los santos de la 11ª hora y representa a Filadelfia. Y el este, que es donde viene la liberación, representado por Judá, o el caballo blanco, que es el primer sello, los 144,000, el fuerte pregón, bajo la lluvia tardía, y representa también Filadelfia. Y aquí de este lado tenemos a Cristo, que es la cabeza, y también jinete de caballos. Él va a cargo del remanente y aquellos que serán salvos. Entonces tenemos las dos divisiones, Cristo, y al otro lado tenemos la división, o al lado izquierdo, a Satanás. Y ese es el conflicto entre el bien y el mal. Eso es lo que nos están representando estos sellos, lo que está empezando a suceder. ¿Cuándo? Cuando ya esté el juicio de los vivos en marcha. Nuevamente vemos aquí este resumen. El jinete de cada caballo dirige la acción de sus respectivos caballos. El jinete del caballo blanco, Jesús, y el pueblo es justo. El jinete del caballo rojo, Satanás, la gente es mala. El jinete del caballo negro, Jesús, un pueblo justo que todavía está dentro de este grupo en la oscuridad, que está esperando una llamada a salir de este caballo, de esta situación negra en oscuridad. Y tenemos el jinete del caballo pálido, Satanás, que es llamado muerte. Esto se suma a los muchos nombres identificados en Apocalipsis: dragón, serpiente, diablo y Satanás. La gente es mala. El color sugiere enfermedad y muerte. Y los primeros 4 sellos introducen a los jugadores que entrarán en escena en el resto del libro. Vemos 1, los 144,000, un grupo especial de testigos que iniciarán la obra final del Evangelio. 2, líderes protestantes apóstatas que se oponen violentamente a lo que los 144,000 están haciendo. 3, cristianos en oscuridad, esperando ser llamados. Y 4, líderes católicos romanos con malvados designios para matar a aquellos que se oponen a sus inquilinos de la fe y la geopolítica. Esto es lo que nos está introduciendo estos primeros 4 sellos para que podamos entender mejor el libro de Apocalipsis. Y lo vamos a ver en más detalles en los siguientes capítulos, cómo se va desarrollando cada acción que estos jugadores están haciendo. Y aquí, para finalizar, vemos esta también representación de los 4 jinetes, los 4 caballos. El número 1, el blanco, Jesús sale venciendo en el juicio de los muertos, venció, y para vencer en el juicio de los vivos, que es el inicio del fuerte pregón. En el otro, el diablo quita la paz de la tierra, hace que se maten unos a otros, inicio del tiempo de angustia previo, dificultades que se vendrán. Escasez, el siguiente caballo, de alimentos y de la palabra de Dios. Continúa la intercesión del Espíritu Santo y de la sangre de Cristo. Habrá escasez de la palabra de Dios, y también, claro, que literalmente todas estas guerras traerá incremento en la vida, inflación, y no habrá alimentos también físico. Por eso es importante prepararnos. Y al final, el último caballo, muerte. Muere la 4ª parte de la tierra a causa de guerras, hambres, epidemias y fieras de la tierra. Esto es como vemos los 4 caballos. Y hasta aquí vamos a dejar este capítulo 6. En el siguiente video vamos a terminar con los siguientes 2 sellos acerca del Apocalipsis 6. Vamos a terminar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú eres muy hermoso y maravilloso para con tus hijos. Gracias porque nos da la oportunidad de poder aprender y entender. Sabemos que son cosas difíciles para que nosotros aceptar, pero son
es la realidad de lo que sucederá. Sabemos que tú tienes el control de todas estas cosas. Y te pido de que nos ayudes a que podamos entender lo que hemos estudiado. Y que tú nos ayudes y nos guíes y nos des paz y tranquilidad, porque sabemos que tú nos guiarás a la victoria. Gracias te damos por todo y bendice cada uno de los oyentes. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces continuaremos en el siguiente video, el capítulo 6, que son los otros 2 sellos, que es la continuación de estos primeros grupos que ya se inició en este tiempo. Y esto, recordemos, está sucediendo cuando sucede el juicio de los vivos. Y el juicio de los vivos empieza, y sabremos que ha empezado. ¿Por qué? Porque tendremos una señal de una ley dominical. Así es que el tiempo está corto. Preparémonos más. Que Dios les bendiga.